Bienvenidos, estamos en el punto 2.2, avances hasta la década de los 90 en materia legislativa en busca de la paridad. Como ya les he explicado, este tema de la búsqueda de la paridad no se tradujo necesariamente en que con el cambio en la Constitución en 1953 las mujeres pudieran acceder a los cargos. O sea, ya la ley lo permitía. Sin embargo, se dieron cuenta que no solamente con que la ley permitiera que las mujeres pudieran votar y ser votadas, se traducía en que las mujeres accedieran a los cargos. ¿Qué fue necesario o qué se necesitó hacer también para permitir esta paridad? Bueno, se tuvieron que hacer, para empezar, ciertas reformas en carácter constitucional. Ya les habíamos comentado, en 1947 se reforma el artículo 115 y permite que las mujeres puedan votar en el ámbito local, ¿no? Ya les comentaba mucho esta cuestión de la visión que se tenía, como la mujer cuidaba del hogar, la mujer iba a cuidar de la localidad, ¿no? Esa fue la argumentación que se dio en ese momento. En 1953, esa legislación para votar y ser votadas se tradujo en el ámbito federal y entonces por primera vez las mujeres ya podían votar por senadores, por diputados federales, por el presidente o presidenta de la República. Y después una reforma que a veces se nos pasa desapercibido fue la de 1974, en donde queda asentado en el artículo 4 constitucional la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. O sea, hasta 1974 no estaba asentada esa igualdad y no éramos iguales ante la ley. Y entonces, bueno, pues se hace esa reforma constitucional y ya queda establecida esta idea de igualdad jurídica. ¿Pero qué fue necesario? O sea, llegamos de 1953, que se permite el derecho al voto de las mujeres en el ámbito federal para votar y ser votadas, hasta los años 90. ¿Y qué fue lo que encontramos o qué fueron los resultados que encontramos? Pues de esa fecha hasta los años 90, pues no teníamos una gran representación política de las mujeres en el espacio legislativo. Apenas se contaban con los dedos de una mano al número de gobernadoras que teníamos. La primera se elige en 1979, Griselda Álvarez Ponce de León, para el estado de Colima. Y lo mismo sucedía con las senadoras. O sea, no había tantas mujeres en los espacios políticos. Y recordemos, el espacio legislativo debe ser representativo de la sociedad mexicana. Entonces, pues si las mujeres somos más del 50% de la población en nuestro país, pues tendríamos que estar en una proporción similar en el legislativo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues se dan cuenta los organismos internacionales y después México como Estado firmante que no solo era necesario que estuviera aceptado en la ley, sino que había que establecer estos mecanismos, las llamadas cuotas de género. Entonces, el Estado mexicano implementa por primera vez las cuotas de género en los años 90, en específico a la reforma de 1993, en donde el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece una recomendación a los partidos políticos de no postular a más del 70% de personas del mismo sexo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no decían de qué sexo se estaba hablando, pero bueno, la historia, la tradición, la sociedad pues ya nos hacen ver que están hablando de hombres, que no se postularan más del 70% de los hombres. ¿Qué pasaba? Así como en la del 96, estas eran recomendaciones a los partidos políticos. Se hablan como recomendaciones o normas imperfectas, en tanto que no había una sanción si no se cumplía con ese cometido o si no se cumplía con esa proporción que se estaba solicitando. Por eso es que se hablaba de normas imperfectas. Los partidos políticos, como eran recomendaciones, pues en muchos casos las atendían y en muchos casos no. Como podemos observar,
en esta gráfica el porcentaje de diputadas y diputados por legislaturas de 1952 a 2021, si nosotros observamos, poco a poco, mientras que en 1952 no había mujeres porque la ley no lo permitía, poco a poco fueron aumentando, pero nos damos cuenta que el número de diputadas, el porcentaje de diputadas era muy menor a lo que representan, a la población a la que están representando. Entonces, es hasta que se colocan las cuotas de género y que no solamente se colocan, sino que ya se hacen obligatorias, y eso es en el año 2000, que ese porcentaje empieza a incrementarse. Ya no estamos hablando de 2, 3 diputadas, sino ya estamos hablando de proporciones importantes y que sí representan a la población de mujeres de nuestro país, llegando a la 64 legislatura, que fue la primera legislatura de paridad, y después la 65 legislatura, en donde se ratifica ese principio de paridad. Pero lo que hay que asentar es que en los años 90, estas cuotas de género que se establecen por primera vez no son obligatorias a los partidos políticos y que son más bien recomendaciones de cómo deben de proceder. Hay que entender que el contexto internacional viene de las 3 conferencias en ese momento. Hasta ese momento solo teníamos 3 conferencias mundiales sobre la mujer, que viene del contexto de CEDAW y que viene de un contexto de la Convención de Belém do Pará. Todo este entramado internacional va obligando al Estado mexicano a adoptar medidas para atenuar, para disminuir la subrepresentación de las mujeres en espacios políticos. Entonces, el que se implementen cuotas de género también obedece a un contexto internacional donde ya las demandas son muy claras y donde ya se solicita a los estados firmantes de estos convenios y estos acuerdos internacionales a que adopten medidas para incorporar a la mujer en espacios de toma de decisión. Muy bien, y en la medida en la que se incorporan estas cuotas de género, también hay un cambio en la cultura política de los partidos políticos y en la cultura política de la sociedad, en donde se cambia un poco esta visión paternalista, esta visión de machismo y esta visión que, como comentábamos, de mujer sumisa, de mujer víctima, de mujer que todo callaba, por una visión de una mujer más bien proactiva, una visión de una mujer que puede ocupar espacios de representación política, que puede estar en espacios de decisión y de toma de decisión, y en donde los partidos políticos han acompañado y han llevado mucha de la batuta nacional para guiar estas discusiones. En los partidos políticos es común que se encuentren divisiones sobre la incorporación de la mujer en espacios de representación política y que trabajen temas específicos sobre la agenda legislativa y que apelan a cuestiones específicas sobre la mujer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la incorporación de cuotas de género, observamos que una de las primeras consecuencias, además de la inclusión de mujeres en espacios de representación política, es la adopción de nuevas temáticas y de nuevas agendas que incluyen a estos grupos que han sido históricamente marginados, históricamente vulnerados y que sus temáticas, sus problemáticas no han sido abordadas de la manera suficiente o de una manera profunda que incluya su perspectiva. Entonces, cuando se habla de la incorporación de la mujer en espacios públicos y en espacios de toma de decisión, también se considera que esa inclusión va a tener como consecuencia que las mujeres incorporen sus experiencias, sus vivencias, sus problemáticas a la discusión social. A medida que las mujeres se incorporan a espacios de toma de decisión, espacios políticos y de injerencia política, es que ciertos temas
se han legislado para beneficiar a las mujeres. Tal es el caso, por ejemplo, del tema de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, que como ustedes saben, es una ley que castiga a quien difunda contenido que se compartió, contenido íntimo que se compartió en un contexto determinado y como venganza o para coercionar o para intimidar a la pareja, que se comparta ese contenido íntimo y se difunda. Entonces, es una ley que se crea desde las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos la mayor parte de las víctimas de este delito. Entonces, el que se incorporen mujeres al espacio público tiene una consecuencia notable. Temas que son propios de nosotras o que nos afectan particularmente a nosotras se van a legislar. El tema de las maternidades, el tema de las licencias por maternidad o recientemente el tema de licencias por cólicos menstruales. Difícilmente un hombre va a legislar esos temas porque no son temas que le apelen particularmente, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo es que la incorporación de las mujeres visibiliza temas, visibiliza problemáticas, visibiliza cuestiones que de no encontrarnos nosotras en el espacio público no se legislarían, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de las guarderías, de, oigan, es que no podemos tener horarios así de restringidos si queremos que las mujeres se encuentren en el espacio laboral. Entonces, o ampliamos los horarios de las guarderías o empezamos a regular el tema laboral y evitamos esas jornadas extendidas, ¿no? Entonces, insisto, el que las mujeres se encuentren en el espacio público permite visibilizar problemáticas que de otra manera no serían visibles para los ojos de quienes no padecen esas situaciones.